Hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your class. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar con la clase de este día, por supuesto, con el versículo for this week. That is Matthew 6:28. Estamos viendo Mateo 6:28 en esta semana y nos decía, and why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. The value, maybe you remember, is the word clothes. Close. Bien, vamos a darle un vistazo así rapidito a una versión más de la Biblia, en donde vamos a reflexionar un poco respecto de este pasaje. Eh, bueno, tenemos varias versiones, ¿verdad? Donde ya hemos visto que se utiliza el término clothing, ya hemos dicho que representa, ¿verdad? La vestimenta, tanto materialmente como espiritualmente. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que vendría siendo otro elemento, ¿verdad? Que aparece por acá. Vamos a ir a la Biblia amplificada y esta nos dice, and why are you worried about clothes? ¿Por qué se preocupan por la ropa o por el vestido? See how the lilies and wild flowers. Bueno, es interesante que en esta versión se refiere a dos cosas. En algunas solo habla de flores en general. En otras habla de lilies, que son, ya hemos dicho, los lirios. Pero en esta se incorpora otra palabra que es wild flowers, que sería esta de acá, que pues podríamos traducirla como las flores salvajes. Entiéndase como aquella flor que nadie ha cultivado. O sea, no es como cuando alguien dice, bueno, yo quiero hacer un rosal y voy a cultivarlas, voy a regarlas, voy a verlas crecer hasta que florezcan. No, las wildflowers nadie las ha sembrado, ellas solas crecen espontáneamente, por así decir, sin mayor cuidado. Dice Jesús, ¿verdad? Que ellas no trabajan. Recuerden que labor es trabajar. Y spin, decíamos que hace referencia a la rueca o a ese instrumento que se utilizó durante un tiempo para hilvanar el llamado hilo, ¿verdad? Por eso nos dice wool to make clothing. Tenemos que hacer referencia en primer lugar y quedarnos quizás con el término porque es lo que Jesús utilizó. Bueno, después lo vamos a ver en el siguiente versículo que lo compara con la otra persona que escribió respecto de los lirios o los lilies. El lirio, pues, es una flor que es cautivadora, digamos, por su forma, su olor y, claro, sus colores. Sobre todo el lirio blanco o el white lily, que, digámoslo, es sinónimo, en la Biblia el lirio es sinónimo de pureza espiritual. Entonces, es curioso que Jesús nos esté hablando de ropa y mezcle aquí el término de una flor que representa pureza espiritual, porque en cierta manera, ¿verdad? En el libro del Apocalipsis se habla de algo parecido. Se habla de la iglesia de Cristo, la cual ha sido lavada y que sus vestiduras han sido puestas de color blanco resplandeciente y que se ha vestido de lino fino, dice, parafraseando un poco lo que está en el Apocalipsis. Entonces vean cómo ha ido allí viéndose esas correlaciones entre la parte material y la parte espiritual. Jesús nos está haciendo un llamado no a la vestimenta externa, sino a nuestra vestimenta espiritual. Ya, nos dice de que no es necesario afanarnos por el vestido exterior, por lo que sí deberíamos estar afanados en términos de estar deseosos de conocer más, de crecer más espiritualmente, es precisamente por obtener esas vestiduras que, claro, han sido limpiadas por su sangre preciosa, pero nosotros estamos en la obligación de lavarlas continuamente. ¿Qué implica lavarlas continuamente? Acercarnos delante de Dios y en oración pedirle perdón por las malas acciones que hemos cometido en un día, puesto que somos seres humanos, ¿verdad? Y siempre nos equivocamos, siempre cometemos errores. Pero grande es la misericordia de nuestro Dios, que siempre está ahí para perdonarnos de todo mal. Well, that's going to be all. Con eso terminamos y ahora vamos a ver una pequeña práctica.
Bien, nos habíamos quedado, voy a retomar a partir de la letra C, ¿verdad? Para que practiquemos. Con la letra C y luego vamos a ver la letra D. Tenemos varias de la letra C, así que va a ser necesario quizás que lo dividamos en dos partes. Ya había explicado que estas las estamos llevando a tuponeri.com, ¿verdad? Y de allí estamos sacando lo que vendría siendo su IPA y las estamos comparando aquí con cada una de lo que vendrían siendo estas palabras. Ahora, para facilitarme el día de hoy, voy a cambiarle acá y le voy a poner que me ponga el texto de la transcripción al lado, o sea, a la par de cada una de de los textos que vamos a ver y le vamos a dar siempre en Show Transcription. La diferencia es que ahora van a aparecer no solo la pronunciación, sino que aparece aquí al lado lo que sería la palabra en cuestión. Entonces, esto nos va a permitir ir un poquito más ordenaditos en la práctica que haríamos ahora. Ahora, ¿qué tenemos o qué vamos a rescatar, digamos, de lo que sería este bloque? Ok, hemos dicho, estos patrones de silent letters hay que descubrirlos. Y vamos a decir que tenemos una mute C, o sea, una C que no se pronuncia, cuando tengamos la combinación de una S plus Z. S plus Z. Es decir, cuando encontramos ese C, no vamos a pronunciar la C. Entonces, todas estas palabras son de ese estilo. Ahora, no importa si eso está al principio, al final, en medio, lo importante es que esté la SC. Aunque al final no vamos a encontrar ninguna, siempre es al principio o en medio. La mute C, cuando es silenciosa la C, cuando está después de una S. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, for today, we're going to practice. Vamos a hacer una pequeña práctica con estas mute C. Vamos a ir, como les dije, practicando por bloquecitos. Entonces, el primer bloque que vamos a practicar es el de abscess, que sería esta primera. Vamos a practicar desde acá. Y vamos a leer en este primer bloque hasta sent, que es este de acá. Hasta aquí. Así que pongamos atención, ¿verdad? Para ir haciendo las pronunciaciones adecuadas. Me van encendiendo su micrófono, ¿verdad? Para poder practicar. Ah, pero se me escapaba un detalle. Ya habíamos visto una clase anterior que a veces tutonaly.com se queda corto cuando nos da este tipo de resultados en donde aparece una letra en red color. Eso significa que no tiene esa palabra agregada. Que no la tenga la plataforma Tufoneric no significa que la palabra no se pueda sacar, digamos, su IPA. Ahí es donde decíamos que debemos de recurrir a dictionary.com, que es una plataforma en la que nosotros podemos encontrar el IPA. Quiero mencionarles algo. En estos días, dictionary.com se ha actualizado y la interfaz ha cambiado un poco. Se ve bastante parecida, pero hay algunas cosas que han cambiado. No sé si recordarán que anteriormente aquí aparecían en esta zona, ¿verdad? Acá, precisamente en esta área, unas letras de color azul, donde nos decía phonetic respelling, donde nos decía IPA. Y que yo les decía, a mí no mucho me parece eso porque cuando uno le da clic a una cosa aparece el otro sistema y uno se puede confundir si no está claro cuál es cuál. Bueno, hoy lo han mejorado. They made an improve. Hicieron una mejora. ¿Y cuál es? Que ahora están estos círculos de selección y nosotros podemos variar entre el phonetic respelling y entre el IPA. Y hoy sí está más claro cuál es el que estoy seleccionando. Entonces, vamos a tomar acá de esa una de las pronunciaciones. Hay dos eh, para tomar en cuenta que sí existe pronunciación para esta, ¿verdad? Nada más que me voy a quedar con la primera en la cual, no, con la segunda, mejor. La segunda tiene la sílaba tónica al principio, ¿verdad? Así que es mucho más fácil de sacar. Y para esa, pues debemos de recordar que vamos a usar lo que va a estar aquí a un lado para pronunciar. Ok, vamos a comenzar. Los que no puedan participar, ¿verdad? Me lo hacen saber. Voy a mandar un mensaje en el chat para ir pasando con los demás. Ok, let's begin. Comenzamos con Alexandra. Hello, Alexandra. Hi, teacher. Good evening. Hey, have a good one. Bien, vamos a comenzar a leer estas palabras y trate de no ir
pronunciando la letra C que corresponde. Abscess, ascent, ascent, conscience, conscious, crescent, descent, discipline, ¿cómo Disciple, se pronuncia? disciple es ese. Dis- Disciple, ¿Mm? Evanes, fascinate, fluorescent, muscle, ob obscene, resuscitate, scenario, ascent, ascent. Ok, thank you so much. Good done. Bueno, muy bien, Alexandra. Vamos a continuar. Ashley Adriana, me indica si puede participar. Avance, Ascent, Ascent, um, Conscience, ¿cómo es esta? Conscious, conscious. Conscience, Crescent, Discern, Disciple, Disciple, Awareness, Fascinate, Fluorescent, Muscle, Obscene, Resuscitate, Resuscitate, Serial, Them. Ok, thank you so much. Bien, solo téngame cuidado con esas de acá, ¿verdad? Y creo que, bueno, se lo voy a recomendar a Ashley, pero el resto también, ¿verdad? Con estas dos de aquí. Recuerden que esta sí corta. Entonces es descend, disciple. Entonces hay que tener cuidado con esas dos pronunciaciones, de hacerlas como I corta, di, I corta. Bueno, let's continue. Continuamos. Me indica Bianchi si puede participar. Beginning, Have a good one. Thank you. action, 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 conscience, conscious, person, design, disciple, advance, fascinate, progress, member, action, visitate, scenarios, sound. Ok, bien. Bueno, solo en su caso, bien que quizás esta podríamos mejorarlo un poquito. Como resuscitate, resuscitate. Day, resists day, Una vez más, resuscitate. resuscitate. Ok, ahí está mejor. Good job. Bueno, miren que curiosamente en esta lista nos aparecen dos palabras que son frecuentes, digamos, al leer la Biblia. Por ejemplo, esta, ¿verdad? Es para discípulo, disciple, disciple. Y esa que tiene que ver con, pues, la resurrección de Jesús, ¿verdad? Porque es la palabra resucitar, resuscitate. Bien, continuamos. Me indica Clara Martínez. Give me your participation. Have a good one. Thank you. Emma? Ascent, 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 Conscious, Cancel, Crescent, Descent, Disciple, Evascent, Fascinate, Fluorescent, Muscle, Unseen, Resuscitate, Cineto, Sin, Send. Ok, very good. Bueno, creo que se me escapó decirlo al principio, pero fíjense que normalmente cuando vemos así la S con algo adelante, estamos acostumbrados a sonar la S, ¿verdad? Eh, pero a veces la sonamos como que fuera con una E. Vean. Entonces, en este caso no suena así. Vean, suena la muy S a la par de una vocal. Vean, entonces, no se vayan a confundir que esto es como normalmente a veces leemos las S al principio
y decir algo como escenario, algo así. No, es scenario. Scenario. ¿Ok? Bien, seguimos con Edgar Alberto. Hello, me indica Edgar si puede participar. Good evening, teacher. Have a good one, thank you. Abscess, isn't, Kansas, ¿cómo sería ese Conscious, conscious. conscious, Y esa nada más es conscious, conscious. conscious? Crescent, descent, disciple, evanescence, fascinate, fluorescent, muscle, absent, resuscitate, scenario, sin, sent. Ok, Edgar, solo hágame un favor. Repítame esas dos de acá, por favor, esas dos. Adelante, Edgar. Si me hace el gran bien de repetirme esas dos. Ok, bueno. Dejo pendiente ahí con esa otra participación a Edgar. Vamos a ver, Aymar. Come on, Aymar. You can make your participation, Aymar. Abscess, ascent, ascent, conscious, conscious, crescent, sent, disciple, evanescence, fascinate, fluorescent, muscle, absent, resuscitate, scenario, sin. Ok, thank you. Continuamos. Let's go to the next one. Jamilet Rivera. Hello. Absent, absent, ism, conscious, conscious, crescent, descent, this same, absent, face, face, fluorescent, muscle, absent, inside, senator, same, same. Ok, thank you. Bien, vamos a continuar. Mariana. Hello, Mariana. Good evening, teacher. Have a good one. Come on. Abscess, absent, ascent, constant, conscious, crescent, descent, disciple, advance, fascinate, fluorescent, muscle, oxen, resuscitate, scenario, scent. Ok, bien, Mariela. Aquí un poquito de atención con estas, que el sonido no es como E, ¿verdad? Es D. Decent. Si yo digo decent, es algo diferente, es decent. Y con esa, lo que decía, acostumbramos a ponerle a la S un sonido como de una E en muchas palabras en el inglés. Pero en este caso no se le va a poner. Vamos a comenzar de una sola vez con el sonido vocal, por la S a la par del vocal. Por eso eso suena a sí, sí. Nótese que esa y estas dos de acá, las dos tienen la misma vocal y cortas. Así que hay que ponerles atención para decirlas de la mejor manera. Ok, bueno, Paola me dice que no puede participar, o yo tampoco, ni Ricardo, ¿verdad? Iría entonces con Sara Janet.
Okay, teacher. ¿no? Accent, 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 concept, concept, present, isem, discipline, evenness, fascinate, fluorescent, muscle, acting, resuscitate, scenario, sing, stem. Okay, thank you so much. Xiomara Rivera, hello, miss. Hello, teacher. Good evening. Thank you. Have a good one. Come on. Access, accent, disem, fascinate, Florence, Maxwell, acting, resuscitate, scenario, sing, send. Okay, very good. Thank you. Wow, terminamos entonces con esta ronda. Importante, creo que casi nadie tuvo este problema, pero si se dieron cuenta, estas palabras son muy parecidas al verlas etimológicamente. Y es que tienen, digamos, prácticamente la misma escritura. Una D y una T las diferencia, pero también en el sonido. Entonces, debemos de marcar claramente cuando suena la D, y ahí vamos a decir accent, y cuando decimos accent, con la T. Ok, well, let's see. Vamos a ir entonces ahora al otro bloque. Terminamos con este y nos quedaron todavía unas cuantas que pertenecían a lo que vendría siendo, en este caso, la mute C. Entonces vamos a hacer esas tres, pero vamos a agregar la mute D ahora. De acuerdo al material, ¿verdad? Vamos a regresar por acá. Sería este bloque, son pocas. Pero, ¿cuál es el patrón de sonido? Bueno, aquí tenemos varios. Pero en ese caso, para lo que vendría siendo la mute D, le vamos a poner por acá, o la D silenciosa, vamos a encontrar varios patrones. En primer lugar, cuando encontremos la D a la par de una G, o sea, D y G, D y G. Esa implica que debemos de hacer el solo sonar la G, la D no va a sonar. También en algunas palabras, no en todas, ¿verdad? Pero en este tipo de palabras, bueno, específicamente, ¿verdad? Es esta palabra que es para referirse a la mano. Esta es una de esas excepciones, digamos. Es una palabra con excepción. Nosotros decimos hand, hand. Entonces la D no suena en esta palabra. Lo que va a ocurrir aquí es que todos los derivados, o sea, todo lo que se derive o palabras compuestas que lleven esa palabra, pues tampoco va a sonar. Entonces ahí tenemos un par en donde no va a sonar. Luego tenemos lo que vendría siendo otra, ¿verdad? Que es igual, ¿verdad? Que es, podríamos decir, es la ND. O sea, podríamos decir, bueno, esto va a ser cuando encontremos la ND. En general, la N más D, pues la D no la hacemos sonar. Y ahí se va esa palabra, la de la mano. Pero también podemos encontrar otras palabras en donde el patrón de letra es la D con la N, TN. Entonces, pareciera que debemos de fijarnos cuando la D esté junto a la G o cuando la D esté ya sea delante o después de una N. Que ahí es donde vamos a prestar la atención. Bien, vamos a regresar entonces acá y ahora vamos a practicar con estas palabras. Vamos a irlas pronunciando desde la que nos quedamos, ¿verdad? Que sería science. Y vamos a terminar con la que a veces nos da problema en español cuando la queremos pronunciar porque le metemos 3 sílabas. Bien. Y no lleva 3 sílabas, solo son 2 sílabas. Ahora, de aquí hay algunas palabras que ya habrán notado que tienen una pronunciación alterna.
En el caso de esas pronunciaciones alternas, no afectan la regla que acabamos de decir. Vean, vean por acá, hay alguna que, digamos, mm, nos va a, bueno, en esta, por ejemplo, aquí nos dicen que sí, podemos a veces sonar la D en esta, pero hay otra que nos dice que la podemos hacer como una N, así. Entonces, dependiendo del acento que manejemos, puede ser que suene a una forma o a la N. Vean. Y en la última, vean, tenemos dos pronunciaciones diferentes. Esto ocurre con muchos días de la semana. Quizás estamos acostumbrados nosotros a la terminación. Esto es en la segunda sílaba que ocurre este fenómeno. Pero, por ejemplo, nosotros decimos Monday, Tuesday. Estamos acostumbrados a eso. Pero hay algunos acentos del inglés que cambian el day y lo dicen como D. Entonces podemos decir, por ejemplo, Monday o podemos decir Tuesday. Yo a veces, cuando me despido de ustedes, que vamos a vernos al siguiente día, a veces sé utilizar ese cambio en los días de la semana. Lo hago para que usted se acostumbre a tener dos pronunciaciones. Por ejemplo, si eh, fuéramos a vernos el día de mañana, ¿verdad? Yo podría decirle, see you on Friday. Normal. Pero si a mí se me ocurre de repente decirles, see you on Friday, no se vayan a extrañar, porque se puede decir así. Entonces hay que ponerle atención a esas variantes, no para que las practiquemos o para que nos pongamos entonces cuál voy a usar. Use la que les salga más fácil. Pero recuerde que otras personas la pueden articular la palabra de una manera diferente, con un acento diferente. Ok, vamos con esa nueva ronda. Iniciaría nuevamente con Alexandra. Yes, teacher. Science, scissors, transcend. Bucky, Edgy. Espérenme, estas dos se las voy a ilustrar porque creo que no hemos captado. Eh, Esto es yi, yi. Es aquella pronunciación donde se mezcla como una D con el sonido yi, yi. Entonces, esto es beige, beige. Y esto es age. Esas dos así tiene que sacar. Continúe, Alexander. Beige, age. Ok. Handkerchief, handsome, hedge, sandwich, wage, Wednesday. Wednesday. Otra vez, que solo se escuchan dos sílabas. Wednesday. Wednesday. Ok, ahí estamos mejor. Very good. Bien, vamos ahora con Ashley. Beach, a, Desde Science. Recuerden que nos vamos a remitir a donde nos quedamos aquí. Primero estas tres y luego es. okay. Side, scissor, friendset, beach, a, egghead, handsome, Eddie, Thank, ¿cómo se dice? Wednesday. Wednesday. Ok. Bien. Bueno, recuerden que vamos con este blog. Bien. Si esa palabra les da problema, porque quizás no sea una palabra muy común, ¿verdad? Pero recuerden que es handkerchief. Handkerchief. Esto de acá es una CH. Es una CH. Bien, sigamos ahora con Bianchi. Yes, season, scissor, Johnson, beige, ace, handkerchief, handsome, Heather, sandwich, question, Wednesday. Ok. Bien. Pongan atención a ese sonido. Ese sonido que está acá
Pongámosle bastante atención. Se repite varias veces y es precisamente porque se encuentra la D con la G. Nos dicen que hacemos una MIRD y hacemos el sonido vibrante para la G del inglés, que no es el sonido del español. Si nos remitimos a las tablas del IPA que hemos estado estudiando previamente, estamos hablando que es una unión del sonido de una T más este que está acá. O sea, se une este con este. ¿Ok? Es la unión de esos dos sonidos, que es un affricate realmente. Es ese que está acá. Je, 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 je. Ahí, claro, le agregan una vocal A, vea, para que se escuche con más facilidad. Bueno, continuemos. Clara Martínez. Yes, teacher. ¿Ok? Science, scissors, transcend, Belge, LG, help, care, she, Hansen, Helgen, sandwich, Wednesday. Okay, thank you. Aymar, it's time for listening to you. Science, scissors, present, beige, age, handkerchief, Hamson, hedge, sandwich, wet, Wednesday. Okay, thank you. Let's see. Yamilet Rivera. Hello, me indica Yamilet si puede participar. Es de la primera que está arriba, Sí, de que desde está marcando. Science, así es. Okay. Sign, scissor, Treason, Bolden, Egg, Hodkins, Hamson, Hand, Sandwich, Wednesday. Ok, thank you. Muchas gracias. Continúo con Mariana. Me indica si puede participar en este bloque. Yes, teacher. Ok, ¿qué más? Science, scissors, Tristan, edge, handkerchief, Hanson, head, sandwich, Wednesday. Ok, thank you. Sara Janet. Science, scissors, tracing, beige, edge, handkerchief, handsome, heads, sandwich, Wednesday. Ok, very good. Thank you. Xiomara Rivera. Okay, teacher. Science, scissors, trances, beige, age, handkerchief, Hansen. ¿Cómo sería la pronunciación de Age. esa? Age, sandwich, age y Wednesday. Very good. Thank you so much. Bueno, ojito con estas palabras, porque algunos lo han hecho bien el sonido, a otros les ha costado un poco más y todavía no están llegando. Pero ojo con estas palabras de esta DG. La DG suena con este sonido. ¿Ok?
que realmente es el sonido que hacemos para la G. Vea, como cuando usted, repito, va a decir Gigi. Vea, que decimos la Georgina, decimos nosotros, pero le decimos Gigi. Es como una Y, ¿verdad? Como cuando si queremos hacer una Y, una especie de doble L. Tiene que sonar G, G, G. Entonces, beige, age. De hecho, ese es el nombre del navegador web que trae Microsoft, ¿verdad? Windows. Y age, age. Que si no lo relacionan, pero aquí le agregan una H más, una O y una G. De ahí se están refiriendo al personaje de Sonic the Hedgehog. Que Hedgehog es el puercoespín. Entonces, esos sonidos son importantes. Beige, age, age, wage. Well, time is over. That's going to be all for today. Con eso terminaríamos el día de hoy. Mañana vamos a continuar con el resto de words. Goodbye. Take care. Have a good one. Goodbye. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye, teacher. Bye-bye, everybody. Thank you so much. Goodbye. Bye. Goodbye. Thank you.